Me da mucho gusto que sean jóvenes los quienes están aquí y que escuchen algunas de mis reflexiones en torno a la violencia. Me parece que el tema que han tratado durante este congreso y seguirán tratando por toda la semana, pues es un tema escabroso, por supuesto, y no porque hable de la muerte y que sea muy cercano a nuestra fecha máxima en México de la celebración del Día de Muertos, sino porque la muerte y la violencia siempre van de la mano, ¿no? Van juntas. Y atendiendo a la invitación de Laila, pues voy a presentarles un trabajo que es sobre todo teórico, un trabajo que tiene como finalidad, pues, eso, reflexionar teóricamente sobre el problema de la violencia y que tiene además un filón, digo yo, metodológico que puede ayudar y puede servir para la realización de investigaciones. Yo traía una presentación que no voy a poderles pasar porque seguramente no saqué el USB de la computadora, pero afortunadamente imprimí el, el PowerPoint que hice, pero me hubiera gustado tener esta, esta presentación porque como vamos a hablar de cuestiones teóricas, me parece que ayudaría mucho el tener la imagen de estas ideas, pero lo haré de manera lenta y lo haré de manera explicativa y por favor anoten, siéntanse en la libertad de preguntar y de que al final podamos intercambiar e interactuar. Eh, el texto que se publicó hace algún tiempo y que es lo que voy a presentarles ahora, se llama Los actos violentos, performatividad y cultura de género. Si ustedes se dan cuenta que hay tres elementos que teóricamente tienen su propio peso y su propia complejidad. Me refiero a los actos violentos, que es un concepto que en este trabajo intento perfilar y del cual tengo que seguir, sobre el cual tengo que seguir trabajando. Performatividad, que para muchos y muchas de ustedes será un término más o menos conocido porque el concepto de performatividad es muy utilizado, sobre todo en la academia. Y el de cultura de género, que es otra propuesta que he venido también desarrollando a lo largo de, pues ya de varios años. Bien, hay aspectos que yo planteo y que son, pues, por decirlo de alguna manera, parte de las hipótesis que yo manejo en esta reflexión. Y tiene que ver con la violencia, sí, pero también tiene que ver con la corporalidad, que es el tema que me ha ocupado durante ya mucho tiempo. ¿Qué les puedo decir? Desde que hice mi tesis de doctorado, en el año uno caía, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, una primera idea que yo quisiera que la mantuvieran lo más presente posible es la violencia considerada como productora de los sujetos de género. Es decir, mi idea al plantear esta reflexión tiene que ver con la traída y llevada noción de violencia de género, que es algo muy importante, ¿no? Y lo digo traída y llevada, pero no en términos despectivos, sino porque se ha vuelto, sobre todo en los últimos tiempos, de uso común la violencia de género. Pero como yo he dicho en otros momentos cuando he hablado de esto, no voy a hablar de la violencia de género, voy a hablar de la violencia como productora de los sujetos de género. Y bueno, más adelante me estaré explicando. Otra idea que manejo en este trabajo tiene que ver con hacer una distinción, y un poco ahora que escuchaba la ponencia de tanto de la doctora Chloe como del doctor Francisco Escobedo, una distinción entre lo que es la violencia y la violencia de género frente a lo que he considerado los actos violentos. ¿Y por qué digo que es importante hacer esta distinción? También voy a profundizar un poco, nada más ahora estoy mencionándolo, porque cuando hablamos de violencia de género, para muchas personas no es claro, para muchas personas no es claro porque tampoco quieren que sea claro, ¿no? O sea, pensemos
en los acontecimientos, digamos, mediáticos de los últimos días. Voy a citar un evento muy mediático que se ha presentado en las redes sociales y que son las fotografías de contenidos erótico y sexual de la senadora Andrea Chávez, ¿no? Esto es un acto violento, ¿no? Que mucha gente dice, ay, pero ¿por qué violencia de género? ¿No? Y cuando acusan de violencia de género, dicen, ahora todo es violencia de género, ¿no? Con la intención de minimizar todos estos procesos que ha costado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha reflexión, sacar a la luz y hacerlos vigentes y estar presentes para la interpretación de muchos de los eventos que son ahora cotidianos. Entonces, esta es una de las principales ideas que yo he planteado por lo cual me interesa distinguir entre violencia de género y los actos violentos. Una tercera idea que yo también quiero dejar planteada aquí es hablar de la violencia de género como un dispositivo de la corporalidad. Y este dispositivo de la corporalidad también va a constituir a la cultura de género. Bueno, ahora intentaré desarrollar este trabalenguas para ustedes. Y cuando yo digo que la violencia de género es un dispositivo, me refiero que hay todo un conjunto de discursos, muchas veces encontrados, muchas veces contradictorios, pero que están presentes ahí, ¿no? Un poco pensando que también la cultura de género es un entramado semiótico, ¿no? Hay muchos discursos que están ahí presentes, pero entre ellos el de la violencia es fundamental. Y no solamente es un discurso a secas, es un discurso constituido por diversas dimensiones. Está el discurso jurídico en torno a la violencia, está el discurso mediático en torno a la violencia, está el discurso académico en torno a la violencia, está el discurso que favorece la lucha contra la violencia y está el discurso que favorece a la violencia misma, ¿no? Haciendo incluso a veces apologías de la misma. Bien. ¿Y por qué digo, ya señalé que es constitutiva de la cultura de género? Porque es un discurso con todas estas dimensiones muy presentes, sobre todo en la actualidad. Bien, es importante pensar que cuando yo hablo de actos violentos, me refiero a que son actos performativos, es decir, son actos cotidianos, son actos ritualizados, son actos reiterados. O díganme que no cuando ustedes se suben al sistema colectivo de transporte en la ciudad que sea y en la época que sea, porque les diré que ahora estoy trabajando con una época de mediados del siglo pasado, y las mujeres igual se quejaban de los manoseos y de las agresiones sexuales en los medios de transporte, por ejemplo, ¿no? Son reiterados porque a pesar de que se denuncian, a pesar de que ya sabemos qué tipos de actos violentos no tenemos que ni aceptar ni realizar sobre los otros y sobre las otras, se siguen haciendo, seguimos reiterando estos actos. Y son cotidianos porque nos van constituyendo día con día, se hacen todos los días. Pongo estos ejemplos que tal vez les parezcan bastante, pues, básicos, pero es lo que vivimos. Y por eso me parece muy importante que aterricemos de la abstracción de la violencia de género a los actos violentos, estos actos violentos, de los que nos tenemos que cuidar cotidianamente. Y ya no digamos actos violentos mucho más graves, ¿no? Como la violación, como el hostigamiento, como el acoso, como los feminicidios, por supuesto. Estos actos performativos, estos actos violentos, son realizados, llevados a cabo a través de prácticas corporales. Es decir, estas prácticas corporales de la violencia son esto a lo que me he referido. Los manoseos, los golpes, los rasguños, incluso lo que le llaman también violencia psicológica, que en realidad, desde mi perspectiva, no tendría por qué hacerse una distinción entre violencia psicológica y violencia material, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto tiene que ver con otra noción que también tenemos que
discutir y que tenemos que reflexionar, y que es cómo estamos pensando lo corporal, cómo estamos pensando este espacio que es privilegiado para el ejercicio de la violencia. Y yo he definido que esos espacios privilegiados para el ejercicio de la violencia sean las corporalidades o la corposubjetividad, es decir, no separar lo subjetivo de lo objetivo, lo carnal de lo mental, lo corporal de lo racional. Entonces, esta idea de separar la violencia física o material de la violencia psicológica, pues reitera y reproduce la separación de los cuerpos, esta idea del sujeto escindido. Entonces, las prácticas corporales de la violencia se ejercen y son a través de las cuales se llevan a cabo estos actos violentos. Estos actos violentos son atentatorios de la integridad, es decir, los golpes, la violación, el feminicidio, por supuesto, atenta contra nuestra integridad personal subjetiva. Y, por supuesto, no solo me refiero a lo corporal, sino también a lo sexual, la dimensión sexual, porque en esta violencia de género hay particularidades también, ¿no? Y una de ellas, pues, es la violencia sexual. La corporalidad, pues, como yo les decía hace un momento, pues es el espacio privilegiado para cualquier acto violento. Y no solamente me voy a referir, o no solamente me refiero a esto que acabo de mencionar, al manoseo en los medios de transporte, el acoso callejero, el acoso laboral, ¿no? Que está siempre teñido de esta dimensión sexual por lo regular, los forcejeos, los pleitos, las violaciones, pero también las guerras, porque es importante mencionar que cuando hablamos de violencia sexual y de actos violentos, estamos hablando no solo de la dimensión personal, sino de la dimensión colectiva también. Es decir, la violencia de género como abstracción y los actos violentos como eventos específicos, lo que hacen es también actuar sobre el cuerpo colectivo. Ustedes han oído esa frase que es muy común, sobre todo entre las mujeres, chicas, jóvenes, mayores, no tan chicas, ¿no? Que participan de los movimientos y de las marchas del 8M, por ejemplo, cuando dicen, cuando nos violan a una, violan a todas, cuando golpean a una, golpean a todas. Y esta frase no es solamente retórica, es una frase que tiene su contenido y su sentido, porque efectivamente hay una dimensión biopolítica que alcanza esta serie de actos violentos. Es importante mencionar que aunque nosotras, nosotros, nosotres, no hayamos sido víctimas de alguno de estos actos violentos, en realidad la constitución de nuestra identidad y de nuestra subjetividad tiene que ver con esta dimensión de la violencia, que está incorporada, como ya dije y que voy a reflexionar un poco más adelante, a la cultura de género. Bien, por otro lado, la violencia como dispositivo de poder y los actos violentos como actos performativos, como ya lo dije, producen a los sujetos de género. Pero no solamente nos constituyen a las mujeres como personas o como grupo, como ya lo dije también constituyen la masculinidad, porque tenemos que recordar que la violencia no solamente es este ejercicio del poder, no es solamente este ejercicio de la fuerza física, del fuerte sobre el débil, ¿no? Digamos, de manera, pues, genérica, ¿no? Sino que también está constituyendo a quien provoca la violencia. O sea, nos produce a las mujeres como las débiles, como las receptoras de violencia, y produce la masculinidad y a los hombres como violentadores, como golpeadores, como ejecutores de la violencia.
Hace un rato en la mesa que nos antecedió, se habló de que efectivamente la violencia de género no es privativa de los hombres, ¿no? En esta cultura de género dicotómica, sino que también las mujeres somos violentadoras. Entonces, lo interesante del asunto es cómo, a partir y en función de la cultura de género, al violento se le masculiniza y a la víctima se le feminiza, ¿no? Sin tomar en cuenta que tanto mujeres como hombres podemos ser víctimas y podemos ser victimarios. Bien, eh, tenemos que tener claro, y un poco aquí cito a María de Jesús Izquierdo, que la violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad. Si estamos en una sociedad desigual, en una sociedad inequitativa, que se perpetúa, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Porque, por cierto, el que ya hoy en la mañana venía escuchando la conferencia mañanera de la presidenta, y como estamos celebrando el día de hoy el aniversario de la obtención del derecho al sufragio en México, pues se hizo pues un acto ahí interesante de recuperar la genealogía política de la presidenta, evidentemente, ¿no? Pero nos, lo que nosotras podemos pensar y nosotros, es que esto no es suficiente para acabar con esta desigualdad que existe en la sociedad. O sea, es un paso importante, interesante, pero hay espacios en donde la desigualdad se presenta con una mayor furia, con una mayor agresividad, con una mayor contundencia, que es precisamente en los actos violentos. Eh, esta violencia generalmente, ¿no? Ya dije yo que no necesariamente tiene que ser eh, dicotómica tampoco en la expresión de la violencia, pero generalmente está dirigida hacia las mujeres, ¿no? Por eso no es gratis, por eso que las mujeres seamos quienes nos estamos rebelando ante estos actos violentos y ante esta violencia de género que sigue estando presente a pesar de presidentas, diputadas y todo, porque acabo de poner un ejemplo de una senadora que muy joven ha llegado a ocupar un puesto muy importante, que es una persona pues muy capacitada, muy inteligente, brillante, pero que no escapa de la violencia de género y no escapa de los actos violentos a los que han sido sometidas. O sea, es muy denigrante. Ustedes seguramente tienen redes sociales, porque no puede ser de otro modo. No, no tener redes sociales casi es no ser joven. Pero entonces, vean cómo ahora les han colgado un epíteto a todas las mujeres de Morena. Les han colgado un epíteto terrible. Entonces, búsquenlo. No se los voy a decir porque no me atrevo, pero búsquenlo porque realmente es denigrante lo que está pasando, ¿no? Y claro, está mezclado, no solamente es una violencia que tenga que ver con lo sexual, pero sobre todo lo sexual, sino también con toda la cuestión política, de la política formal, donde estamos incursionando las mujeres, ¿no? Eh, ¿Y por qué digo yo que esta violencia sobre todo se dirige hacia las mujeres? Pues por el hecho mismo de ser mujeres, ¿no? Esto es la violencia de género. Por ser consideradas todas nosotras, nuestros agresores, como seres carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Pienso yo que a pesar de todos los avances que se han dado en estos tiempos, ¿no? O sea, nada que ver con las universidades y otras, y nosotros y nosotras contamos cuántas mujeres sabemos aquí, pues muchas más mujeres que hombres. La universidad, la academia está feminizada. Esto no se veía, por ejemplo, en los años 60 del siglo pasado, todavía. Aún así, nos consideran sin derechos mínimos, por eso hay que estarnos recordando todo el tiempo. Y uno de esos derechos y una de esas dimensiones de respeto y capacidad de decisión tiene que ver con el famoso decir que no, el no. Antes, en los años 60 y 70, cuando el movimiento feminista comienza a darse cuenta de que ya hay un problema, ¿no? Y de que
lo más importante para las mujeres es decidir sobre sus propios cuerpos, se empieza a sacar a la luz toda esta violencia, ¿no? Toda esta violencia que en la casa, que hace rato también se hablaba de esta cuestión del incesto. O sea, toda esta violencia de la que hemos sido históricamente este, sujetas las mujeres, bueno, en los años 70 comienza a visibilizarse. Y entonces el cuerpo se vuelve el eje, el centro de la discusión desde el feminismo. Claro, ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Estamos hablando de los años 70 en México y un poco antes en otros países. Y díganme cuántos años han pasado ya. Pues, 60 años, un poco más, ¿no? Casi 70, pues, ¿no? Entonces es una, son procesos de larga duración que no cambian de un día para otro. Por eso es importante que no dejemos de hablar de la violencia, que no dejemos de reflexionar sobre la violencia y de apuntar lo que nuestras reflexiones nos vayan dando. Bien, en, este, en esta cuestión de la cultura de género y de la violencia de género también, hay una estrecha vinculación. ¿Qué es lo que va a vincular la violencia de género y los actos violentos con la cultura de género? Pues nada menos que la corporalidad. La corporalidad es el centro, es el eje tanto de la cultura de género como de la violencia. Y digo corporalidad y no cuerpo. O sea que creo que es importante hacer el énfasis porque no me gusta repetir esto del cuerpo porque este, me ha costado trabajo, ¿no? Porque es la formación que traemos. Pero hablar del cuerpo me remite otra vez a la separación del sujeto, ¿no? Entre cuerpo y mente. Y hablar de corporalidad o de cuerpo-subjetividad me permite tratar de vincular esta separación, estas dos dimensiones que, por supuesto, eh, sobreviven y son concepciones que vienen de la modernidad, pero no solamente de la modernidad, sino también de los resabios de nuestra formación religiosa, ¿no? Judío-cristiana o particularmente católica, como somos en México, ¿no? Y que son característicos de las sociedades occidentales. Un poco también en la mesa de hace un rato se discutía sobre esto. En realidad hay muchos elementos de los que no podemos distanciarnos debido a que tienen que ver con esta occidentalización de la que hemos sido, pues en la que hemos sido formados, ¿no? Y en esta concepción occidental, judeocristiana de la modernidad, sobre lo corporal, sobre la corporalidad, pues es concebirla, repito, como separado, como la parte prescindible del sujeto, como lo vinculado a la naturaleza, como se vincula esa naturaleza con lo femenino. O sea, la concepción de la modernidad sobre eh, la ciencia, sobre la existencia de los seres humanos, parte de esta dicotomía, que es fundamental para entender cómo se piensa en Occidente, que ha sido muy difícil y será muy difícil todavía por un rato trastocarla, ¿no? Seguimos manejándonos, aunque nos lo propongamos no hacerlo, seguimos redundando en estas dicotomías. Sin embargo, también nos preguntábamos y se preguntaban hace un rato en la mesa, ¿por qué sobrevive la violencia? ¿Por qué si ya hay leyes, ¿no? Ya tenemos derecho a una vida libre de violencia? ¿Por qué si ya somos ciudadanas al 100%, ¿no? Entrecomillado. ¿Por qué si ya se puede denunciar, la violencia sigue, se reitera, se reproduce? Bueno, una de las cuestiones, espero que lo mantengan también en su cabeza, es precisamente esta. Es la concepción que se tiene sobre lo corporal. Mientras se siga pensando que lo corporal es la parte de la que se puede prescindir, la parte que se va a pudrir, ¿no? Es la parte que no le sirve al ser humano, porque claro, sobre todo desde la visión religiosa, pues lo más importante es el alma, el espíritu, ¿no? Ya un poco más
hacia el siglo XX, bueno, ya no es el alma sino el espíritu, pero igual se sigue pensando en que esto es lo superior y lo que los seres humanos tenemos que cultivar. Por eso también muchas de las acciones que llevamos a cabo sobre las corporalidades, este, nosotros y nosotras mismos, y sobre las corporalidades de los demás, pues se ven en muchos casos como una intervención en la naturaleza, una intervención en lo divino. Nosotras no tenemos por qué meternos con este cuerpo, ahora sí, que Dios nos dio, ¿no? Y que la naturaleza también nos dio. Entonces, eh, pensar en que la corporalidad es nuestra responsabilidad, que la corporalidad somos nosotros y nosotres, ha sido un paso muy lento, ha sido un paso difícil. No es posible todavía pensar en la corporalidad así, pero este es un elemento que permite que la violencia se perpetúe. Bien, hace un rato, ahorita vamos a ir a otros elementos que también nos van a dar pauta para entender por qué la violencia se perpetúa. La violencia, pues, hace rato decíamos, como dispositivo de la corporalidad, se integra, y esto también ya lo dije, nada más lo voy a repetir para que nos quede más claro, se integra con los discursos sobre la violencia, con las prácticas corporales que cobran sentido en los actos violentos. Es decir, cómo aterrizamos, repito por segunda vez, cómo aterrizamos la violencia de género, pues en estos actos violentos, ¿no? Que se hacen y se llevan a cabo a partir de las prácticas corporales. También se involucran, y en ese sentido es que el dispositivo comienza a cobrar más sentido o más fuerza, es que se refiere también a las instituciones que producen y administran los actos violentos. ¿A qué instituciones me refiero? Pues a la escuela, a la familia, eh, a al trabajo, al ámbito laboral, o sea, en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos se reproducen estos actos violentos. También tiene que ver con los reglamentos, las leyes que determinan su permisividad, su prohibición y su castigo. La serie de medidas administrativas que se toman sobre estos actos violentos, enunciados científicos, ¿no? Esto que hasta hace muy poco tiempo se pensaba que, bueno, es que los hombres son violentos porque así nacieron, ¿no? Por naturaleza, y las mujeres son débiles, pues por naturaleza también. Avalado por científicos, avalado por médicos, ¿no? Que aseguraban que esta diferencia, que además se construye también culturalmente o se enfatiza culturalmente, pues eh, nos define a hombres y a mujeres en una cultura de género dicotómica. Pero también hay enunciados y proposiciones filosóficas, no solamente médicos y científicos, sino también filósofos, y sobre todo hay fundamentos sexuales que también vienen de la ciencia, de la medicina, pero también de la moral. O sea, sobre todo la moral tiene que ver con la cuestión de la sexualidad. Bueno, en este sentido, y para ir complementando como les decía yo, esta maraña de conceptos y de perspectivas, pues la cultura de género que vivimos en cualquiera de nuestros momentos históricos en los que nos desarrollamos, en los que estudiamos, en los que decidimos involucrarnos, ¿no? Yo les decía que hace un momento que yo estoy trabajando sobre la segunda década del siglo XX, ¿no? Poco después de la Segunda Guerra Mundial, y la cultura de género era sutilmente distinta a la cultura de género en la que vivimos ahora, pero tiene sus particularidades históricas. La cultura de género parte de la diferencia sexual, atribuida todavía hasta nuestros días a la biología, que determina una división sexual del trabajo. Como lo he venido diciendo a lo largo de esta charla, es dicotómica y es jerarquizada. Y los sujetos en una
cultura de género dicotómica, somos hombres y mujeres. La cultura dicotómica, cultura de género dicotómica no acepta otras variantes, otras variables, sino que solamente tenemos que ser uno o la otra, ¿no? Estas dos posturas o estas dos formas de ser en esta cultura de género comparten y compartimos una lógica del poder que dictan las relaciones asimétricas y de dominación. ¿A qué me refiero con esto? A que esta lógica del poder que compartimos hombres, mujeres y sujetos de la diversidad sexual, compartimos esta lógica del poder. Una lógica del poder que deviene, sí, del patriarcado, pero que también deviene de un androcentrismo que ubica a los hombres en el centro de los procesos sociales, humanos, políticos, económicos, pero que sobre todo es heterosexual. Y en ese sentido deja fuera a una diversidad de expresiones humanas que hasta nuestros días siguen siendo objeto no solo de exclusión, que ya en sí misma es violencia, sino de violencia y de violencia de género y de actos violentos. Y yo les puedo poner muchos ejemplos, ¿no? De cómo eh, los sujetos, las sujetas trans viven, y ya Chloe nos habló de manera más concreta y precisa sobre este aspecto, ¿no? De cómo siguen siendo sujetos excluidos y violentados. Bien, pero la cultura de género también recrea y reproduce códigos de conducta basados en elaboraciones simbólicas, creadoras y promotoras de las representaciones de lo femenino y lo masculino. Y estas elaboraciones simbólicas pues vienen de discursos presentes en la cultura. Yo les decía hace un rato que también es un aparato semiótico esta cultura de género, entre ellos, por supuesto, la violencia, el discurso sobre la violencia en todas sus dimensiones. Y para ser un poco más ilustrativa, podré decir que entre estos discursos pues está el discurso médico al que estamos haciendo referencia, el discurso educativo, que afortunadamente, y no digo que ya se hayan alcanzado lo máximo y que sea la meta del planeta, pero los libros de texto de la nueva escuela mexicana de alguna manera se están acercando a este reconocimiento a una cultura de género que no sea dicotómica, ¿no? Eh, También nos referimos al discurso cinematográfico, que es uno de los discursos más importantes y que con mucha claridad nos implican y pues nos interpelan, ¿no? Eso es el discurso de estas películas que cada vez con más amplitud muestran a otro tipo de personajes que no somos los hombres y las mujeres heterosexuales, ¿no? Sino que ya hay un reconocimiento de la diversidad y poco a poco ha ido cambiando. No obstante, repito, siguen siendo hegemónicos esta perspectiva de la cultura de género. Bien, es importante que yo les diga ahora que por qué uso este concepto de cultura de género y no el concepto de género o de perspectiva de género. Porque este concepto me permite precisamente entender que la cultura de género es un proceso de larga duración, que no tiene, hasta el momento no le veo fin, pues, ¿no? Y se ha venido produciendo a lo largo de mucho tiempo. Digamos que partiendo en mi caso y de mi trabajo, pues, de la modernidad, ¿no? Pero a partir de entonces la cultura de género se ha venido reiterando en muchos sentidos y en otros se ha venido transformando. Cuando nosotros hacemos un análisis, nosotras, un análisis de la cultura de género hegemónica en cierto momento histórico, lo que vemos es que los cambios son mínimos y las permanencias son máximas, ¿no? O hay cambios que aparecen cambios, pero que no lo son. Yo les llamo a estos pseudocambios. O sea, es muy bajo el nivel de transformación que se vive, pero yo pienso que en la actualidad ha ido un poco más rápido. No obstante, eh,
la cultura de género, el concepto de cultura de género nos permite esta flexibilidad, ¿no? Más allá de aquella noción tan un poco acartonada que usábamos hace mucho tiempo, creo que nos fue de utilidad en aquel momento, que era decir, pues, el género es la cultura y el sexo es la biología, ¿no? Creo que ese concepto ya no nos sirve más, porque ya sabemos que tanto el género como el sexo tienen una dimensión cultural muy importante, ¿no? Y que no debemos incluso guiarnos sobre todo por el dato, por el dato genital, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay que pensar un poco más allá de esto. Y reiterar pues que la cultura de género tiene a la corporalidad como el punto de partida y de retorno en los procesos de producción de sujetos, de los sujetos en la sociedad, ¿no? Y no voy a decir aquí sujetos femeninos y masculinos, sino los sujetos en general, porque nuestros cuerpos son el punto de partida porque nuestras mamás y nuestros papás y toda la familia que nos rodea cuando nacemos ya nos ponen ¿no? Una de las primeras violencias. Tú eres mujer y tú eres hombre, ¿no? Y hazle como quieras, ¿no? Y si no te gusta, pues ni modo, ¿no? Y si tus características genitales no responden de manera, pues, clara a esta clasificación, pues, peor para ti, porque nosotros, los papás, las mamás, tenemos la obligación, pero además nos abrogamos el derecho de hacerte como necesitas ser, ¿no? O tú serás mujer o tú serás hombre y entonces vienen las intervenciones quirúrgicas y entonces, por eso digo yo que el cuerpo es punto de partida, pero el de retorno también. ¿Por qué de retorno? Porque toda la cultura, los discursos, el análisis semiótico que podemos encontrar en la cultura nos llevan de nuevo a este punto de partida. Entonces, lo corporal es fundamental para entender no solo la cultura de género, repito, sino también la violencia de género. Bien, yo decía hace un momento que la relación entre cultura de género y el dispositivo de la violencia es teóricamente muy productivo, ¿no? Eh, empíricamente lo encontramos de manera vinculada de por sí. O sea, es difícil hacer esta separación, digamos, en los seres humanos o en los seres sociales, ¿no? Sino que esto es una cuestión teórica y metodológica y lo quiero repetir para que entendamos la dimensión de la utilidad de estos conceptos cuando hacemos investigación. Y yo digo sobre todo cuando hacemos investigación desde la antropología, ¿no? Eh, este vínculo entre cultura de género y el dispositivo de la violencia nos muestra la paradoja de un discurso homogeneizante de las experiencias violentas vividas por los sujetos. Y esto es lo que hace el concepto violencia de género en muchas personas. Yo no digo que el concepto en sí mismo no sirva. Por supuesto que es útil, que sirve, que es una producción teórica muy importante. Sin embargo, pienso que el uso que le dan muchas personas, porque yo les voy a recordar que en la década la última década del siglo pasado y la primera del siglo presente, que yo creo que ustedes ni habían nacido, tengo la impresión, pero en ese momento el género se volvió un discurso totalmente manoseado, un discurso que perdió su sentido, su contenido y su eficacia teórica y además su eficacia política. Y lo mismo puede suceder con el de violencia de género, que intentemos que no lo sea, ¿no? Que tratemos de darle su peso y su dimensión tan importante como la tiene. Porque hay muchas personas que, bueno, ustedes nada más, una muestra interesante es el mundo de la política, que ahora está tan presente y que no podemos vivir sin ver qué pasa en las redes sociales y en YouTube y todo esto, ¿no? Pero la cuestión de la violencia de género también está siendo muy manipulada, entonces hay que tener cuidado con eso y no hablar de la violencia de género como que todo en el mismo costal. Por eso me parece importante que diferenciemos entre las experiencias violentas que vivimos los sujetos y las sujetas, ¿no? ¿Qué es lo que estas experiencias no son homogéneas? Son diferentes, aunque tienen el mismo
resultado, ¿no? Producir sujetos de género, es decir, mujeres en esta cultura de género dicotómica, porque pensemos que también entre los sujetos de la diversidad sexual hay toda una discusión sobre la feminización y la masculinización, ¿no? No solamente en términos de intervenciones quirúrgicas para modificar la corporalidad, sino también en comportamientos, en formas de ser. Hay toda una discusión en torno a esto. Entonces, no pensemos en la cultura, en la violencia de género como algo homogéneo, sino que la violencia de género está constituida por una serie de actos violentos, ¿no? Unos, digamos que más violentos que otros, ¿no? Pero que todos son violentos y que constituyen y hacen lo mismo con los sujetos de género. Esta relación entre cultura de género y dispositivo de la violencia nos permite también mostrar que la corporalidad es un objeto de apropiación y disputa y se afirma como un instrumento de poder. Es decir, quien controla los cuerpos controla los sujetos, quien controla la vida, un poco también mencionaban en la mesa anterior, el control sobre la vida de los demás, el hacer morir y dejar vivir, que decía Foucault, ¿no? Esto tiene que ver con la apropiación que se hace de la corporalidad. Por eso es muy importante no dejar de recordar que el feminismo de los años 70 en México reiteraba su demanda fundamental, que era precisamente el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Tiene implicaciones que tendríamos también que discutirlas en otro momento, desde el punto de vista teórico, político, pero que para efectos de lo que estamos señalando ahora es suficiente con pensar esto. Hay que reapropiarnos de las corporalidades, ¿no? Porque es el objeto de poder que se tiene en las sociedades de control, ¿no? Ya no solamente en las sociedades disciplinarias, que eso era muy evidente, en las cárceles, en el manicomio, en el hospital, ¿no? También en las sociedades contemporáneas, donde aparentemente tenemos un grado de libertad, un poco por eso decía, cuidado con los pseudocambios en la cultura de género, ¿no? Hay, sí, una dimensión ya de más apertura, pero eso no quiere decir que ya nos hayamos apropiado de la corporalidad. Y esto, pues, yo voy a hacer la referencia a uno de los trabajos que he venido desarrollando, que es sobre la cirugía cosmética, ¿no? O sea, las mujeres a partir de la década de los 80 decían que ya éramos dueñas de nuestros cuerpos y que ya podíamos decidir sobre ellos. Y lo primero que hacíamos era, pues, cambiarnos la nariz, la barbilla, ¿no? Ya no solo pintarnos el cabello, que eso no era novedad, pero ni para los 50 tampoco, los años 50 del siglo pasado. Ya había todo un desarrollo de la cirugía cosmética, pero a partir de los años 80, con esta nueva percepción de la corporalidad y pues de haber pasado una década ya de luchas feministas, pues dijimos, muchas mujeres pues ya la hicimos, ¿no? Ya somos dueñas de nuestros cuerpos y nuestras vidas, y entonces yo hago lo que quiero con él. Pero bueno, hay otras feministas mucho más profundas, mucho más críticas que decían, a ver, te estás modificando el cuerpo y la corporalidad, pero ¿con base en qué? Pues en modelos de belleza, en imposiciones de estereotipos, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, ¿hasta dónde llega nuestra apropiación de la corporalidad? Pero tenemos que seguir pugnando por eso. Es fundamental porque es lo que nos va a dar nuestra autonomía como sujetos, como sujetas, ¿no? Y dejaremos de lado que nuestra corporalidad sea pues el instrumento de poder sobre el cual se ejerce la dominación y la subordinación de otras instancias, ¿no? Yo creo que habría que mencionar que no solamente en la familia, los papás y las mamás y en las personas cercanas a nosotros y nosotras, sino también somos propiedad de los médicos y de los hospitales cuando nos enfermamos, ¿no? Somos cuerpos enfermos, cuerpos debilitados, cuerpos vulnerables, que es algo importantísimo. Al apropiarnos de la corporalidad, empezamos a dejar la vulnerabilidad, ¿no? De la vulnerabilidad
de la que se aprovecha el poder para someternos. Es un poder hasta nuestros días, repito, patriarcal, androcéntrico, que no recae estrictamente en los hombres, ¿no? Podemos tener a mujeres también patriarcales, por supuesto, ¿no? Bien, el análisis, y ya con esto casi voy terminando, de los actos violentos permiten al menos tres cosas que me parece importante que también se queden por ahí. Uno, ver la manera en la que la vida cotidiana se transforma en su compromiso con la violencia y desdibuja las fronteras con la no violencia. O sea, hemos llegado a un momento en estas sociedades de control de las que hablamos, en las que de repente se nos borra la frontera entre lo que es violento y lo no violento. Yo creo que es muy importante que tengamos muy claros cuáles son los actos violentos contra los que nos tenemos que expresar, ¿no? Pero la sociedad contemporánea, como yo decía también hace un momento, lo que hace es, eh, pues, hacernos pensar que ya somos libres, felices, dueñas y dueños de nuestros cuerpos y nuestras vidas, entonces, que ya la hicimos igual como en los años 80, ¿no? Pero no, en realidad necesitamos tener más claridad, sobre todo en esta violencia de la que somos sujetas las mujeres en particular, ¿no? Y nada más voy a traer a colación un ejemplo de unas chicas que allí en la universidad a veces me toca dar clase al primer trimestre de todas las carreras, lo cual es bonito porque van todos los días a clase, por ejemplo, ¿no? Entonces, no faltan. Pero estas chicas llegan a la universidad con esta preocupación y lo primero que hacen es desarrollar un tema sobre violencia en el noviazgo. Bueno, ¿esto a qué les suena, no? A que hay chicas que todavía no se dan cuenta que las relaciones de noviazgo pueden ser violentas y que además de esa violencia causa adicción. Entonces hay un desdibujamiento de las fronteras en esto, porque claro, tenemos junto a la violencia, pues el amor. Y entonces el amor nos hace perder de vista esta dimensión de acto violento, ¿no? Entonces es interesante que volvamos a repensar y pensemos, bueno, ¿cuáles son estos actos violentos, ¿no? Más allá de que nos digan la violencia de género es un azote que sí es, ¿no? Pero ¿cuáles son estos actos concretos que nos afectan en nuestra vida cotidiana? Una segunda cuestión que nos deja el análisis de los actos violentos es reparar en la forma en la que los sujetos nos involucramos. Es decir, quienes somos actores de estos eventos. Es decir, los violentadores, las receptoras de la violencia o los receptores de la violencia, me refiero a las víctimas, ¿no? Que también se habla de no utilizar este término y pido una disculpa, pero bueno, lo voy a usar por ahora. Pero también están los testigos. Digo, ahora ya se puede como testigo hacer una denuncia, por ejemplo. Pero atestiguamos eventos violentos en nuestras casas, con nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestras madres, y lo dejamos así, como que, bueno, pues es su problema, ¿no? Entonces, recordarles que el problema de la violencia no es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema, es una relación, ¿no? De uno con otro, con otra, o de varias personas, ¿no? Porque también hay ámbitos violentos, o sea, no me lo digan en los ámbitos laborales, muchos de ellos son ámbitos violentos, ¿no? Bueno, también voy a pedir una disculpa, pero también en los ámbitos religiosos. También he dirigido varias tesis sobre eh, eh, sectas cristianas, donde se hace también este ejercicio de la violencia muy importante sobre las mujeres, ¿no? En su forma de vestir, en su forma de maquillarse, en su forma de ser. O sea, la violencia, por eso les digo, los actos violentos tienen también sus grados, entonces hay que tenerlos claros. Bien, y reparar en la forma en que nos involucramos, actores, víctimas y testigos con la violencia, con los actos violentos, pues
nos hace y nos permite reconocer las formas más sutiles que adoptan los actos violentos, ¿no? Los daños que nos infringen, los daños que nos causan, ¿no? Y como os decía, estos actos tan sutiles que están cruzados por el amor, por la, por la estimación, incluso por la culpa, ¿no? Bueno, hay muchos elementos emocionales que también entran en juego en la definición de estos actos violentos. Eh, y claro, el ser testigos, el ser actores o el ser víctimas de estos actos violentos, al final de cuentas nos permiten también participar de una actualización de la violencia. Yo hace un rato dije que la cultura de género pues es histórica, obedece a características y condiciones específicas de un contexto particular, como lo es también la violencia y el dispositivo de la violencia. La violencia de género también es histórica, ¿no? Y la violencia se va actualizando. Hay eventos que podríamos pensar que antes no eran violentos y ahora ya lo son. O podemos también advertir que hay nuevas formas de violentar este, eh, a los sujetos y a las sujetas, ¿no? Un poco regresando al ejemplo de la violencia en el noviazgo, pues algo que encontraron mis alumnas fue que todo el día les llaman por teléfono. ¿Ya saliste? ¿Ya regresaste? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Pues es un acoso todo el día a la pareja. Entonces, eso son nuevas formas este, pues de violencia, ¿no? Que cuando no existía el celular, pues no se hacían. Ahora ya hay mayor, digamos, marcaje personal sobre todo para las jóvenes, ¿no? Las jóvenes que por lo regular son muy jóvenes. Bien, y la tercera cuestión que nos permite el análisis de los actos violentos es considerar la manera en la que la subjetividad se produce a través de las experiencias vividas en los actos violentos. Este es, digamos, el punto clave fundamental o uno de los puntos claves y fundamentales. Ya lo dije, pero lo voy a repetir para finalizar, que los actos violentos, la violencia de género, nos constituyen a los sujetos sociales, ¿no? Hombres, mujeres diversos. A todos nos somos constituidos. La violencia es un discurso, diría Foucault, productivo. Produce subjetividades. Entonces, pensemos en cómo estos actos violentos nos están constituyendo día con día y nos están formando como sujetos y sujetas dóciles, débiles, vulnerables, ¿no? Y también constituyendo a sujetos o sujetas agresivos, violentos y poderosos, ¿no? Que utilizan la corporalidad de los otros y de las otras para someterlos. Bien, ya dos cositas y ya. Es bien, está bien. Solamente me gustaría rematar diciendo que eh, a partir de la violencia, y lo mencioné, pero lo dejé muy de lado, nada más para enfatizar, que a partir de la violencia de género, se desarrollan violencias específicas, ¿no? Una violencia extrema nos lleva a desarrollar violencias específicas hacia las mujeres, en particular la violencia sexual, en un contexto donde la violencia de género se reedita y reproduce desde una noción de cuerpo sexuado, sustento de la diferencia y de la heterosexualidad. Bien, y pensar y repetir que este discurso de la violencia, esta constitución de las subjetividades, también participa de una representación de la feminidad definida, como ya lo dije, por la fragilidad de las mujeres, a partir de su vínculo con la naturaleza, con lo corporal, y al mismo tiempo reiteran su disponibilidad absoluta ante las necesidades de los hombres cuya masculinidad exige a toda costa satisfacer sus deseos. Quise terminar con esto porque otra discusión que no voy a dar ahora, pero sí lo quiero dejar planteado, es que tenemos que tener claro cuando hablamos de actos violentos, cuando nos referimos a
violencia sexual, porque las mujeres prácticamente todos los actos violentos dirigidos a nosotras son violencia sexual, ¿no? Entonces, con esto concluyo y les agradezco mucho la atención.